mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte.
santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Queremos verte. Queremos verte. Queremos verte. Queremos verte. Queremos verte. Queremos verte. Hola gente linda, iglesia hermosa, es un placer estar otra vez con ustedes compartiendo una palabra. Una vez escuché de un predicador, periodista, que mencionó que él tenía su profesión, pero que había entendido con el tiempo que no hay una actividad más preciosa que hablar el Evangelio, que predicar el Evangelio, que hablar la palabra de Dios a otras personas. De todas las cosas que él había experimentado en su vida, esta era sin duda la más maravillosa. Y con el tiempo uno lo va viendo verdaderamente. Y hoy me toca estar en ese lugar y me siento un privilegiado por eso. Quiero pedirles que me ayuden a orar antes de que empecemos con el tema de hoy. Me parece que tiene una aplicación muy, muy tremenda para nuestras vidas. Ayúdenme a orar. Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Dios mío, que estés en medio nuestro, Señor. Sabemos que esto ya es una promesa porque si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo voy a estar en el medio. Esas fueron tus palabras, Señor, y te pido que hoy estés, Señor, en este momento estés en medio de todos los que están compartiendo esta palabra y que me ayudes a mí, Señor, a comunicar verdaderamente esas palabras que querés que le comunique a tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos fértiles y rechazamos todo pensamiento que venga a estorbar nuestro entendimiento, toda cuestión que quiera impedir que podamos estar el 100% de nosotros escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, muchas veces seguramente aquellos que me escucharon más de una vez me habrán escuchado decir que el Evangelio es una contracultura. Sin lugar a dudas que lo es. Y Evangelio todos sabemos que significa buena noticia, pero yo me arriesgaría a decir que es más que eso. O sea, la buena noticia es el comienzo de una transformación que Dios quiere hacer en nosotros. O sea, la buena noticia es saber que Jesús murió por nosotros y que no hay suficiente obra que podamos hacer para ganar el cielo, pero Él lo hizo todo. Él compró nuestra salvación y la manera de ser salvo es ser justificados por la fe, ¿verdad? Pero una vez que esto sucede, comienza toda una aventura de una transformación en nuestras mentes. Entonces, más de una vez nos vamos a encontrar desafiados y tal vez enfrentados a un cambio de paradigmas y a cambiar nuestra manera de enfrentar una determinada situación, porque tal vez venimos acostumbrados a reaccionar frente a determinada situación de una forma ya conocida por nuestra forma de ser, o por nuestra forma de pensar, o por nuestra cultura, o por cómo hemos sido educados tal vez. Pero el Evangelio viene a transformarnos desde adentro hacia afuera. Es como que para poder capitalizar todas las bondades, todos los beneficios que tiene el Evangelio y todo el propósito que tiene este mensaje de Dios para nosotros, necesitamos estar constantemente en un modo aprender. O sea, cómo yo puedo estar, por más que tengamos mucha experiencia, por más que la vida ya nos haya enseñado muchas cosas, una vez que llegamos al Señor,
tengamos 10 años o tengamos 90, es tiempo de aprender. Y ese aprendizaje, lo que tiene de particular, que es como escribir valores nuevos, pero no en una hoja en blanco. Cuando vamos a escribir algo, uno toma una hoja en blanco y escribe. Pero la particularidad que tiene el Evangelio es que tenemos que escribir sobre hojas que ya están escritas. Y eso generaría mucha confusión si no dejamos lo anterior. O sea, es necesario borrar lo que estaba escrito y poner este nuevo diseño de Dios. Vale decir, reemplazar mi antigua manera de pensar, mis paradigmas, mis argumentos, mi manera de ser, que tengo muy arraigada, deliberadamente reemplazarlo para escribir algo nuevo, algo que ahora tiene que ver con los valores de Dios, algo que tiene que ver con el plan de Dios, con el propósito de Dios que Él tiene con cada uno de nosotros. Y esto es todo un desafío, ¿verdad? A veces nos encontramos con momentos de decisión, ¿sí? Yo creo que hay como mojones, como momentos claves en nuestra vida que están alternados con ciertos momentos o tiempos de paz, tiempos donde las cosas van procediendo normalmente, pero puede suceder que en determinado momento nos encontremos con la necesidad de tomar decisiones y que sacuden tal vez, y que el mensaje de Dios o los valores de Dios o lo que Dios espera que hagamos en esos momentos críticos sacuden el cimiento donde están apoyados todas nuestras creencias, ¿sí? Naturalmente reaccionaríamos de una manera o diríamos de una manera o actuaríamos de determinada forma que está afectada por nuestra historia y por la cultura que nos rodea, ¿verdad? Pero nos encontramos con que el Señor dice algo diferente. Entonces ese es un momento como crítico, como que realmente nos hace pensar verdaderamente. Y la Biblia está llena de estas situaciones que hombres y mujeres de Dios han tenido que pasar y que tal vez confrontan este estilo de vida de aquellos que han decidido seguir y servir a Dios. Y hoy quiero hablar de una persona que tenía una identidad verdaderamente en Dios, una persona que temía a Dios, él mismo lo dice en la historia, y que era un profeta, y que realmente él quería servir al Señor, pero tenía un paradigma y tenía un sentimiento respecto de una determinada nación que en la práctica pesaba más que el mandato de Dios. Entonces esto le hizo huir en el sentido contrario al llamado de Dios. Estoy hablando de Jonás. Jonás fue un profeta. Tenemos su historia en nuestras Biblias. Es una profecía relativamente corta, son 4 capítulos. Y yo creo que no hay un personaje más transparente en la Biblia que Jonás. O sea, a Jonás le podés ver el alma, le podés ver el pensamiento, le podés ver sus luchas internas, le podés ver todo lo que le pasaba, como si él fuera transparente y todos sus pensamientos se vieran dentro de él. Realmente era una persona impulsiva, una persona decidida, tal vez, pero un día recibió un mandato de parte de Dios que él no podía enfrentar. O sea, era tan fuerte el odio que le tenía a esa nación a la cual Dios quería dar una oportunidad de arrepentimiento, que dijo: yo no quiero que se arrepientan, yo no quiero que les vaya bien y tengo miedo de que Dios los perdone, entonces no les voy a ir a hablar la palabra de Dios para que no se arrepientan y para que Dios los destruya por lo despiadados y horribles y enemigos que son nuestros. Entonces, digo, tal vez uno puede ver esta historia como algo lejano, pero déjenme bajarla a nuestra realidad. Todos nosotros decimos creer en Dios. Todos nosotros podemos decir amén a un montón de cosas que están en la Biblia. Pero puede llegar un momento
una determinada circunstancia en que Dios nos hable algo y que eso que Dios nos habla no en nosotros no sea tan fuerte como el paradigma o el argumento o el pensamiento arraigado que tenemos en nosotros. Entonces, Dios dice esto, pero no, yo por ahora no lo voy a cambiar. No quiero cambiar esto. Es como muy fuerte todo lo que tenemos de antes y entonces la confrontación de ese llamado de Dios, la confrontación de esa directiva de Dios contra mi pensamiento anterior, lo que está escrito en la hoja desde antes de que yo venga a Cristo, eso está muy fuerte en mí y es muy difícil de reemplazarlo y no lo voy a hacer. Y exactamente esto es lo que pasó con Jonás. Él empezó a sentir que Dios quería mandar un mensaje a los asirios y un día recibe una directiva de Dios que vaya y le diga a los asirios que él iba a destruir la ciudad de Nínive si no se arrepienten. Y déjenme decirles, para ponerlos en contexto, que los asirios eran de las personas más despiadadas, más espantosas y enemigas que había de Israel. Se dice que ellos se aprovechaban de los débiles, que cometían atrocidades en la guerra, cosas que espantaban a otros guerreros de las cosas que ellos hacían. Realmente eran gente muy, muy malvada y despreciables, verdaderamente despreciables por las cosas que hacían. Entonces, es ese pensamiento que a veces puede surgir en una persona, decir, esto no tiene perdón de Dios, esto es algo terrible, esta persona se merece la pena de muerte, se merece la perpetua, nadie creería de él que se arrepienta, es horrible lo que ha hecho. Bueno, este era el pensamiento que había en Jonás. Realmente odiaba a los asirios. Y justamente a él Dios le dice, quiero que vayas y les des un mensaje. Y les quiero dar una oportunidad para que se arrepientan. Bueno, Dios a veces tiene métodos bien diferentes de los nuestros, ¿verdad? Andá y comprá un regalo a esa persona que habla mal de vos. Perdoná al que habló cosas mentirosas de vos. Devolvele bien al que te ha dado mal. Ese dinero que tenés ahorrado, que tenés guardado, andá y regaláselo a tal persona. Son momentos críticos, ¿verdad? Quiero que empieces a administrar tu economía de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mis prioridades. No quiero que me des lo que te sobra, quiero que me des lo primero. ¿Qué tal con eso? Quiero que le vayas a predicar a una persona que se burla de vos, que se burla del Evangelio, que te ningunea, esa que realmente siento que no te importa. Quiero que vayas y le hables a esa persona. Bueno, son momentos en los cuales Dios quiere verdaderamente tratarnos a nosotros, porque como dije al principio, Evangelio es el comienzo de un camino largo donde Dios quiere transformarnos la mente y transformarnos de adentro hacia afuera. Entonces, de vez en cuando va a pasar que papá, Abba, nos va a poner en una situación crítica donde nos va a costar tomar esa decisión. Y esto tiene que ver con arrepentimiento, con metanoia, ¿sí? Justamente hablábamos, con Roxana estaba preparando, mi esposa, un material acerca de eso. Marcos y Fernanda, dos amigos buenos, están haciendo todo un trabajo sobre un desafío de metanoia en internet. Y creo que es un punto clave, este es un tema clave para todo aquel que dice yo quiero seguir a Cristo. Porque lamentablemente dentro de una congregación, de una reunión evangélica, donde se escucha la palabra de Dios, hay personas que van a ver qué onda, a ver si me gusta, que me oren, necesito, estoy mal, quiero que me oren, etc.
Pero hay otras que se exponen al desafío, digamos, al vértigo que puede llegar a dar saber que Dios quiere cambiarte, que Dios quiere transformarte. Y eso es entrar en un terreno como desconocido, es dejar la seguridad de lo conocido y exponerme a que este Dios quiera transformar cosas en mí. Bueno, eso es el Evangelio también. Entonces, bueno, quiero leer un poco la historia de Jonás para que extraigamos de allí algunas enseñanzas y aplicaciones para tu vida y para mi vida. Bueno, dice que, básicamente que Dios le ordena, le dice a Jonás, quiero que vayas a Nínive y que pregones contra aquella ciudad, que la voy a destruir, en 40 días la voy a destruir. Entonces, sabemos la historia, Jonás decide ir al puerto y tomarse un barco que vaya en dirección opuesta, ¿no? Se iba lo más al occidente posible y Nínive quedaba para el oriente. Entonces, cuenta que la historia que se desata una tormenta terrible en el mar, al punto tal que los marineros empiezan a tirar cosas por la borda para alivianar el barco, porque entraba agua en el barco, etc. Y ellos ven que está muy peligroso y tienen miedo de morir. Entonces cada uno empieza a orar al Dios de ellos y la tormenta no paraba, la tempestad seguía cada vez más embravecida. Entonces dice que echan suerte para ver si había un responsable dentro de todos los que estaban en el barco. Y la suerte cae sobre Jonás. Entonces lo increpan a Jonás y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Contanos, ¿no? Entonces quiero leer acá este pasaje. El capítulo 1, versículo 8 dice, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él responde, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, respondió Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Esta frase quiero que registres. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. ¿Sí? Y digo, cuando suceden cosas malas en la vida o cuando algo que queremos que suceda no sucede, a veces solemos buscar responsables o echamos culpas y decimos no, porque el gobierno, no, porque los políticos, porque los gremialistas, o porque mi mamá, o porque mi esposa, o porque mi hijo, o porque mira lo que me hiciste decir. Y es como que a veces ni siquiera lo decimos, pero lo pensamos y responsabilizamos a otras personas de aquellas cosas que han pasado malas o aquellas cosas que nos gustaría que sucedan, pero pasa el tiempo y no suceden, ¿verdad? Entonces buscamos responsables afuera, pero la responsabilidad tal vez está adentro. Jonás había desobedecido a Dios, pero en ese momento él se hizo cargo y dijo, yo soy el responsable. Esto que sucede es mi culpa. Y ese arrepentimiento, que fue genuino porque era a riesgo de su vida, él mismo dijo, mátenme o échenme al mar, que era lo mismo, y ustedes se van a salvar, porque el culpable soy yo. Entonces ellos, luego de tratar de solucionar el tema de la tempestad sin tener que arrojarlo a Jonás y no teniendo éxito, dijeron, bueno, lo echamos al agua. Y bueno, la historia cuenta que Jonás fue al agua, ¿no? Pero lo importante, acá me quiero detener también un momento, es que en el momento que lo tiran a Jonás al agua, la tempestad se calmó. Y esto hizo que todos los que estaban en el barco empiecen a tener un temor del Dios de Jonás. Y dijeron, este es el verdadero Dios, porque fíjate el poder que tiene.
Este hombre se arrepintió, lo tiramos al mar porque era el responsable y ahora todo se calmó. Yo ya acá encuentro una aplicación. Creo que podríamos esperar que cuando alguien se hace cargo de la tormenta que está ocurriendo en la familia, en el trabajo, en la situación financiera o lo que sea, cuando alguien dice, yo soy el responsable de esto que sucede y yo soy el que debe arrepentirse y cambiar verdaderamente, los otros que están padeciendo esa tormenta van a ver también la mano de Dios y van a ver también que Dios es soberano y es poderoso para cambiar esa situación tan terrible y tan apremiante que tenía a todos con temores y ansiosos. Y puede ser que a causa del arrepentimiento de ese que se hace cargo de su responsabilidad, el resto diga, wow, Dios existe, ¿sí? Porque Él se arrepintió y Dios obró. Entonces es muy interesante esto. Bueno, les estoy dando cuenta que Jonás termina en el agua y es salvado de una forma muy poco convencional. Dice que Dios mismo preparó un gran pez que se lo tragó y él estuvo ahí 3 días y 3 noches y de una manera sobrenatural verdaderamente no se murió y podía, y dice que desde adentro del pez él oró al Dios del cielo y Dios lo escuchó. Bueno, creo que esta forma tan particular de ser salvado le sirvió también a Jonás para terminar de darse cuenta y de convencerse de que Dios estaba en el asunto, ¿verdad? Así que finalmente Jonás es vomitado en la orilla. Imagínense esa situación, Jonás con olor a pescado, olor a vómito, todo lleno de arena. Bueno, él entiende que Dios lo había enviado. Entonces, supongo que Jonás habrá limpiado un poco, se habrá tratado de poner en mejores condiciones y Dios le vuelve a hablar y le dice, ve a Nínive. Y esta vez Jonás obedece el llamado, ¿sí? Entonces voy a leer otros versículos. Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días de recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Imaginen eso, él gritaba por las calles, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó las vestiduras reales y... me perdí. Y se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad. Fíjense la convicción de pecado que vino de una manera sobrenatural sobre esa enorme ciudad. Entonces el rey bajó una orden a toda la ciudad diciendo, nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas y de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie su parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Fíjense lo que dijo el rey de Nínive. Impresionante cómo cambió a este pregonar de Jonás diciendo, Nínive será destruida en 40 días. Entonces ellos dijeron, por las dudas, tal vez Dios se apiade de nosotros, vamos a ayunar, vamos a comer y vamos a orar y vamos a apartarnos de toda cosa mala para ver si Dios tal vez cambia de parecer. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Bueno,
Esta historia, digamos, es mucho más que la historia de un gran pez y un profeta que se va en sentido contrario y no quiere obedecer la voz de Dios. O sea, es mucho más que eso. Esta historia es una historia de misericordia y de gracia de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, gracia hacia los que hacen todo mal. Gracia hacia los que son mis enemigos, literalmente mis enemigos. Gracia hacia quienes mataron despiadadamente a mis hijos, a mi nación. Gracia y misericordia para ellos. O sea, esto es como muy difícil de entender para una mente muy culturizada, muy afectada por la cultura y por el ambiente en que estamos viviendo, ¿verdad? Porque todo lo que recibimos nos predica, todas las cosas que nos entran por los ojos o por los oídos afectan nuestra vida, sea para bien o sea para mal. Y todos nosotros escuchamos noticias, escuchamos, muchas cosas que afectan nuestra manera de pensar. Ahora, este tamaño, este tenor, esta magnitud de gracia y de misericordia de Dios hacia un pueblo tan espantosamente horrible y despiadado como eran los asirios, nos habla de una misericordia que el mismo Jonás, siendo un profeta de Dios, no podía entender. No podía entender. Y todavía gritaba mucho más fuerte en él las historias que había escuchado de ellos, las noticias que tenía de ellos, el conocimiento que tenía de los asirios en su condición tan horribles en su manera de actuar, que la voz de Dios no podía acallar ese pensamiento tan arraigado que él tenía. Entonces esta historia nos habla de misericordia y de gracia de Dios hacia los enemigos de sus hijos, de los enemigos de su amado Israel. Bueno, la historia continúa diciendo en Jonás capítulo 4, dice, este cambio de planes, de que Dios quería destruir a Nínive y ahora decidió no destruirla, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, que estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto, Jonás? La verdad es que es una historia que hasta puede resultar graciosa, puede ser una comedia, ¿no? El profeta que va y habla y cuando sucede lo que él no quiere que suceda, porque a él le hubiera gustado decir, el Señor va a destruir Nínive y que todos se burlen de él. Y que Dios termine destruyendo a Nínive, es lo que él realmente quería que suceda. Pero sucede que todos se arrepienten. Entonces él odiaba tanto a esa nación que va y le dice a Dios, ¿viste? Es lo que yo decía. ¿Viste? Yo no quería ir a predicarle, yo quería que se mueran. Y finalmente vos sos tan misericordioso, tan amoroso, que sos lento para la ira y pronto en la misericordia, que ahí está, le diste misericordia y yo no quiero que ellos se salven. Así que ahora estoy enojado, quiero morirme porque los odio. O sea, es una situación tan patética verdaderamente. Entonces Dios le dice, pero, hey, ¿te parece bien enojarte por esto, Jonás? ¿Sí? Bueno, la historia continúa, pero yo quisiera detenerme aquí y recuerdo que en cierta ocasión, yo estuve en una reunión de hombres, y estábamos tratando un tema, y quiero traerlo porque creo que aplica para esta palabra. Y una persona, estábamos hablando de una determinada situación, algo que Dios
estaba dentro del diseño de Dios, ¿no? Una forma de administrar, etcétera, que estábamos hablando, y alguien pregunta, pero ¿es válido obedecer a Dios cuando uno no lo siente en eso? O sea, hacer algo que uno pide pero sin sentirlo, ¿sirve?, preguntó alguien. Bueno, yo contesté, mi respuesta es un rotundo sí, porque la Biblia está llena de situaciones donde Dios dice algo y los destinatarios de esa orden, de ese mandato, tal vez no quieren hacer eso y deciden obedecer o no obedecer. O sea, no obedecemos solamente las cosas con las cuales estamos de acuerdo, porque por eso Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Por eso Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Por eso decidimos ser siervos de la justicia, para obedecer lo que Dios dice, aun cuando nos cueste, ¿sí? Hay muchos ejemplos de esto. Entonces, sí, se trata de obedecer aun cuando no lo sintamos, porque no se trata mucho de lo que sentimos, se trata de obedecer a ese diseño de Dios, se trata de obedecer a ese plan con letras mayúsculas y luces que se prenden y se apagan para llamar la atención, decir, hey, ustedes tienen sus caminos, ustedes tienen sus pensamientos, pero hay un pensamiento que es mucho más alto que el de ustedes y hay un plan que es mucho más perfecto que el de ustedes. Ustedes ahora tienen que decidirse si quieren seguir viviendo de acuerdo a sus caminos y a sus deseos internos o si quieren seguir este diseño de Dios, ¿sí? Entonces, esto puede representar un momento crítico de obediencia o de desobediencia. Puede representar un no quiero ir a Nínive, pero voy, Señor, porque tú lo dices. Odio a esas personas, pero bueno, cambia ese sentimiento que yo tengo adentro mío, porque por más que vos veas que son muy malos, parece que querés darles una oportunidad. Y así nos puede pasar con el vecino que habla mal de vos, con el hermanito de la iglesia que es difícil de tratar, con el familiar, con la tía, con, qué sé yo, el cuñado, con la situación en el trabajo, con el jefe, con el empleado, con lo que sea. O sea, nos puede pasar que nos cueste tratar con ciertas personas, pero prepárate porque en algún momento Dios te va a pedir que los bendigas. Dios te va a pedir que no le devuelvas mal por el mal que recibiste de ellos. Dios te va a pedir que les compres un regalo tal vez. Dios te va a pedir que los bendigas, que ores por ellos, que hagas un día de ayuno por esa persona que realmente tenés rechazo hacia esa persona. O sea, Dios quiere tratar nuestro corazón y quiere transformarnos desde adentro hacia afuera. Estoy hablando de un cambio de mente, estoy hablando de un arrepentimiento, y cuando la Biblia leemos la palabra arrepentimiento viene de una palabra en griego que es metanoia y es cambio de mente. O sea, te estoy transformando desde adentro hacia afuera. Hey, no interrumpas este proceso que yo estoy haciendo con vos. O sea, no traje el Evangelio únicamente como una noticia para que seas salvo y que luego sigas viviendo como siempre. Hay una historia, hay una nueva vida que es necesario escribir, pero para eso hace falta borrar todo lo viejo y reemplazarlo en forma intencional, en forma deliberada. Reemplazar aquello y decir, Señor, me expongo a ser transformado, me expongo a cambiar mis valores, me expongo a cambiar aún esas cosas que me cuestan un montón, porque he cambiado muchas cosas, pero ay, esta me cuesta un montón. Pero Señor, no es porque lo siento, es porque vos lo decís. Y como he decidido transformarme en un siervo de la justicia y dejar de ser un siervo del pecado, un siervo de los deseos engañosos y egoístas que toda mi vida estuve teniendo, pero ahora me encuentro con que tenés un plan para mí, para mi familia, para mi futuro, y quiero eso para mí. Entiendo racionalmente que siempre va a ser mejor tu plan que el mío. Entonces, Señor, no lo siento, pero en tu nombre lo voy a hacer. De eso se trata la metanoia, de eso se trata el cambio de mente, de eso se trata que Dios te desafíe
a esa transformación. De ninguna manera, no existe ninguna posibilidad, ya te quiero avisar, no existe posibilidad alguna de que Dios deje a una persona de la misma manera de como la encontró. Dios viene a traer una transformación en nosotros. Pero todos los que hemos gustado esa transformación, por alguna razón maravillosa, no queremos volver atrás. Y estoy seguro que si experimentaste algo de esto, tal vez puedas leer como pérdida algunas cositas, pero es mucho mayor la ganancia y no vas a querer volver atrás. Te desafío verdaderamente a que puedas vivir una vida que agrada a Dios. Te desafío a que expongas el 100% de tus pensamientos, de tus deseos, de tus planes, de tu manera de administrar todas las áreas de tu vida. Te desafío a que las sometas al diseño de Dios y a que todas las áreas de tu vida vivan esa metanoia, esa transformación, ¿sí? Así que, aunque nos cueste entenderlo, esta historia nos enseña que las personas más perversas, más horribles, más rechazadas, tienen una oportunidad de arrepentirse y de ser perdonadas. Esta historia también nos enseña que de vez en cuando nos vamos a enfrentar a la necesidad de ser transformados en aquellas cosas que nos cuestan un montón, y también esta historia nos enseña a obedecer los planes de Dios, aún porque siempre obedecer los planes de Dios va a ser mejor que una tormenta. Y yo no quiero que tengas una tormenta, y si estás pasando por una tormenta, permitite pensar que tal vez vos seas el responsable y sea necesario cambiar algo. Esas personas tienen el favor de Dios. Esas personas Dios las lleva en la palma de su mano. Aquellos que se arriesgan a ser transformados, aquellos que se arriesgan a ser lo que Dios quiere que ellos sean. Te dejo este pensamiento. No quiero hablar mucho más que esto. Quiero orar y te pido que pongas una mano en tu pecho. Ahora vamos a poner una mano en nuestro pecho y decir: Señor, si hubiera algo que todavía no se me reveló, si hubiera algo en mi vida, Señor, que todavía me resisto a cambiar, si hay algo, Señor, que ya me hablaste y sigo decidiendo no hacerlo, ayúdame a cambiarlo, Señor. Ayúdame a cambiarlo. Te pido perdón, Señor, por ser desobediente hasta ahora. Te pido perdón, Señor. Te pido que me libres de una tormenta espantosa donde pueda sufrir graves consecuencias. Y ayúdame, dame la fortaleza y la convicción y la decisión valiente de cambiar eso que querés que cambie. Señor, estoy dispuesto a ir donde quieras que vaya y a hacer lo que quieras que haga. Estoy dispuesto a ser transformado desde adentro hacia afuera en todas las áreas de mi vida. Señor, no quiero ser un calientasilla de una vez por semana estar en la iglesia. Quiero ser una persona, Señor, que tiene puesto tu sello del Espíritu Santo y que soy transformado porque vivo en el modo de aprender y quiero ser enseñado en todas las cosas que querés enseñarme y transformarme. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia amadísima, te bendigo y te animo a que tengamos un tiempo de adoración ahora. Es un buen momento para adorar ahora al Señor y para someter todos los pensamientos a la obediencia a Cristo y que podamos tener un encuentro cara a cara durante la adoración con el Señor. Amén. Papá, te pedimos que te pases en medio nuestro. No queremos cantar una canción, Señor, queremos adorarte.
queremos que veas nuestros corazones en adoración. Vení a disfrutar de tus hijos, papá, y que nosotros podamos disfrutar de vos. Transformanos, Jesús, hacia tu persona, transformanos a tu carácter. Que cuando nos vean, te vean a vos, papá. Que reconozcan que somos tus hijos, que te tenemos en nosotros. Tu eternidad en mí se fortalece cuando veo con tus ojos, no con los míos. Cristo dentro mío crece mucho más. Y tu eternidad en mí se fortalece cuando veo con tus ojos y no con los míos. Cristo dentro mío crece más y más. Y crece en mí, Señor. Crece en mí, Señor. Crece en mí, Señor. Jesús. Y crece en mí, Señor. Crece en mí, Señor. Crece en mí, Señor. Jesús. Y tu eternidad en mí se fortalece cuando veo con tus ojos y no con los míos. Cristo dentro mío crece más y más. Y tu eternidad en mí se fortalece cuando veo con tus ojos y no con los míos. Cristo dentro mío crece mucho más. Y crece en mí, Señor. Crece en mí, Señor. Crece en mí, Señor. Jesús. Y crece en mí, Señor. Crece en mí, Señor. Crece en mí,
haz de mí tu casa.